y también a ti reposo toda verdad. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. ¿Quién está del mar en aguas caminó? Pues de oro también el mundo hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él, gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Amén.
Cuando Jesús por gracia me salvó, mi cielo me hizo ver y por gracia renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Amén. Muy bien, buenos días a todos, gusto en verlos otra vez y como vemos nuestro pastor Miguel no está aquí ahora, él anda haciendo unas cosas en El Salvador, para San Miguel se fue. ¿Cuándo se fue? Ayer. Jueves de noche. Muy bien, sabemos de que anda otra vez dejando tal vez materiales o enseñando siempre la palabra de Dios allá. Hay que estar pidiendo por él porque estuvo algo mal de salud unas semanas antes. Y lo que ahora teníamos preparados de los anuncios por una razón u otra se han extraviado y no los hallamos. Pero de antemano sabemos de que viene la reunión de los hombres pronto, el 22 de febrero, ya va a ser diciembre otra vez. Tenemos también otras cosas que van a suceder durante el mes, pero como dije, lastimosamente no tenemos aquí los apuntes. Pero hay que estar siempre listos para lo que vamos a tener, la sociedad de hombres, luego viene la sociedad femenina también en el futuro. Y prácticamente casi son todos los anuncios, porque como dije, no tenemos nada aquí apuntado, o no me puedo acordar yo de memoria qué es lo que tenemos que viene durante este mes, hasta el domingo que viene. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir por sus diezmos y sus ofrendas. Padre, le damos gracias en esta mañana por los hermanos que están aquí. Le damos gracias, Padre, porque ustedes tienen misericordia para con nosotros. Es un Dios de amor que nos guía, nos cuida, nos guarda siempre. Le pedimos en esta mañana de que usted bendiga sus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén. Y de antemano también se me olvidaba dar gracias a todos los que vinieron ayer a limpiar aquí la iglesia. Elmer estuvo trabajando con Oscar cambiando los baños y muchos estuvieron haciendo muchas cosas que se necesitaban hacer ayer. Damos gracias por eso. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno 482. Por favor, puestos de pie. Lugar hay donde descansar, junto al corazón de Dios. Nada puede molestar,
Jesús del cielo enviado, del corazón de Dios, siempre cerca tengo el corazón de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Something, just play the mandolin. That's okay. That's fine. Bueno, se me olvidaba de que no practicaron el domingo. Y no se practicó la música especial. Pero está bien, no hay ningún problema. Quiero que abran las Biblias en esta mañana en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Proverbios, capítulo 1. Vamos a orar antes de comenzar el estudio. Padre, gracias le damos otra vez, Señor, por esta mañana, por ese gran privilegio que usted nos da de estar aquí para oír de su palabra. Esperamos de que sea un provecho para nosotros, que usted abra nuestras mentes y nuestro entendimiento para poner en práctica, Señor, lo que usted dice. Le pedimos pues que nos guíe en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, pero quiero que leamos el versículo 7 primero, y hay que tener esto en mente siempre. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De lo que vamos a estar hablando en esta mañana es sobre lo que es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría proviene de lo alto y es palabra de Dios que nos da a nosotros. No es que nosotros somos sabios en el entendimiento de la palabra de Dios, porque aún dice la palabra de Dios que el hombre que no es salvo no entiende las cosas espirituales de Dios. ¿Cómo ellos van a entender de la palabra de Dios si no son salvos? En cambio, nosotros que ya somos salvos, el Espíritu Santo nos guía a que nosotros podamos tener ese pleno entendimiento de la palabra de Dios, y aún así, muchas veces no podemos entender lo que Dios dice. Muchas veces pasamos estudiando y leemos versículos que muchas veces ya hemos leído y los logramos entender. ¿Me entienden? No es de que rápidamente nosotros ya entendemos la palabra de Dios. La sabiduría que viene de Dios es lo que nos da ese entendimiento. Dice Primera de Proverbios 1 al 7. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio de declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Por eso dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es la sabiduría? Y en esa palabra nos vamos a basar. ¿Qué es la sabiduría en sí? Porque dice que los proverbios son para entender, dice, sabiduría y doctrina. Ahora, la doctrina es cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios y nos adoctrina la palabra, nos enseña de su palabra. Pero esos proverbios o esos versículos o la palabra de Dios que quedó escrita allí
Cuando la entendemos, nos da sabiduría, porque de qué forma nosotros vamos a entender la palabra de Dios si no se nos enseña cómo. Dice, el sentido que la Biblia da al término de sabiduría destaca el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento. Esa es la sabiduría, que tenemos un conocimiento y un entendimiento de algo. Cuando nos habló de la salvación, nosotros tuvimos el conocimiento de la salvación, ¿sí o no? Porque ¿cómo íbamos a tener ese conocimiento de la salvación sin que alguien nos adoctrinara y nos enseñara de su palabra? Y luego entendimos. Cuando se nos enseñó, tuvimos el conocimiento y entendimos de la palabra de Dios. Dice, la aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir, dice, peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a hacer lo mismo, de oír la palabra de Dios para que ellos puedan conocer y entender de la palabra de Dios. Dice, en cambio, la persona que hace lo incorrecto es lo opuesto a lo que es el entendimiento y el conocimiento. Porque una persona que es necia, se le puede hablar de la palabra de Dios, pero no puede él entender ni conocer de la palabra de Dios, porque en su necio conocimiento está siempre el hacer el mal. Por eso en el libro de Proverbios nos explica vez tras vez, y Dios nos da siempre el que tiene conocimiento y consejo de Dios y el que es necio en la palabra de Dios. Aún el necio nunca busca el conocimiento de Dios, sino que siempre busca hacer lo malo ante Dios. Ellos buscan el error y por eso tropiezan, y es tropiezo de locura. Y a menudo se contrasta, dice, con lo que vamos a ver ahorita de leer en Deuteronomios, el capítulo 32. Vamos a ver qué dice en Deuteronomios y vamos a ir al Antiguo Testamento, porque nosotros vemos, y aún Proverbios es en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo Dios habló a Israel. Dios les dio consejo, Dios les dio sabiduría, Dios les dio ley para que ellos entendieran y captaran lo que Dios estaba diciendo. Pero para ellos vino a contrastar un modo de locura para ellos, una forma de ya no creer en Dios, de desviarse de la palabra de Dios. Miren Deuteronomios 32, 1 al 9. Deuteronomios 32, 1 al 9 dice así: escuchad dice, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahora, en el libro de Proverbios, ¿qué es Proverbios? Son dichos que Salomón escribió. Ahora Dios dice, escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuyas obras es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según
el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacobo la heredad que le tocó. Ahora, si volvemos más atrás, donde en el versículo 5 dice que la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. De esa manera Dios habla a su pueblo de cómo ellos se volvieron de lo que era la ley de Dios. Ellos no captaron, no tuvieron ese conocimiento y entendimiento de lo que Dios estaba hablando. Miren, si nosotros tuviéramos, o si ellos hubieran tenido un poco de entendimiento de lo que Dios estaba hablando y hubieran seguido sus palabras, ellos hubieran caminado en rectitud. Pero dice aquí que ellos se volvieron locos e ignorantes. ¿Por qué razón? Porque ellos no quisieron oír la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de que cuando Dios habla, nosotros tenemos que oír. Nosotros tenemos que captar lo que Dios dice. Otra de las cosas que estaba leyendo ayer es así. Dios nos da el conocimiento de su ley. Amén. Dios nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero una parte es el conocer de la palabra de Dios y ver que lo que Dios dice, tener ese entendimiento. La otra parte es seguir ese entendimiento. ¿Me entienden? Porque un niño se le puede enseñar algo y decirle de que es malo lo que hace y hacerle entender que es malo. Pero ¿qué tal si el niño entiende, pero sigue haciendo lo malo? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no obtuvo él plenamente el conocimiento y el entendimiento de lo que se le estaba enseñando. Por eso Israel siempre hacía lo malo ante Dios, aunque ellos se percibían muchas veces de lo que hacían era malo, pero para ellos era el hacer siempre lo opuesto a Dios, porque dice que eran ignorantes y locos en querer entender a Dios en su rectitud. Proverbios 11, 1 al 12. Proverbios 11. Y disculpen, por aquí estaba. Proverbios 11, 1 al 12 dice así. Dice, el esposo falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahora acuérdense, estamos hablando sobre la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Otra vez, estamos volviendo a que Dios habla sobre lo que es la sabiduría, caminar rectamente, y sobre los que no caminan conforme a la palabra de Dios. Dice, no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justificación librará, dice, de muerte. Disculpen, no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita, dice, con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Miren, la sabiduría que Dios nos da. Esa sabiduría y el entendimiento, Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos entender de su palabra y guiarnos rectamente como Dios quiere que nosotros vivamos una vida santa como Él es santo. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón se escribió el libro de Proverbios? Porque son dichos que un hombre
sabio, y no ha habido otro hombre más sabio como Salomón y rico como Salomón, vio lo que es lo recto y lo que es lo malo ante Dios. Aun cuando él escribió el libro de Eclesiastés, él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que existe debajo del sol es vanidad. El libro de Proverbios nos enseña de cómo el hijo tiene que caminar rectamente con Dios. Vemos en los 5 libros primeros del Antiguo Testamento de cómo Dios habló con el hombre, de cómo Dios lo guió, cómo Dios le enseñó su palabra para que el hombre con sabiduría pudiera conducirse y adorar a Dios y servir a Dios. Pero el hombre en su pecado se desvió muchas veces de las cosas de Dios y no adquirió la sabiduría que Dios le estaba dando. Dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es el que da la sabiduría al hombre, la sabiduría de Dios. No estamos hablando de la sabiduría pervertida, porque la sabiduría natural del hombre, que es pecaminosa, siempre hace lo malo, pero la sabiduría de Dios viene de su boca. Es el conocimiento, la inteligencia. También dice en Santiago, miren Santiago 3:17, ¿de dónde viene la sabiduría? Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que nosotros tenemos que adquirir viene de lo alto, viene de Dios. Es una sabiduría que Él nos da para que nosotros podamos regirnos en nuestras vidas de una manera sana y sabia, basados a la palabra de Dios. Dios no dejó su palabra escrita aquí para que simplemente nosotros la leamos y veamos y vivamos una vida mal, sino que Él la dejó para que nosotros nos basemos y vivamos conforme a su palabra. Eclesiastés 6:1-8. Miren Eclesiastés 6:1-8. Dice así, Eclesiastés 6:1-8 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció, y también dice careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, dice, además no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacía. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar, dice, entre los vivos? Más vale vista de ojo que deseo de que pasa, y también esto es vanidad, aflicción. Dice, es vanidad, aflicción de espíritu. Ahora lo que Salomón está escribiendo aquí, lo que él está diciendo de que el hombre puede tener todo lo que él quiera.
el hombre puede ser rico, pero saben, si el hombre no tiene sabiduría de Dios, tiene una mala sabiduría, todo lo que él tiene va a perecer, va a ser para el extraño. Todo aquel que camina sin sabiduría en su vida, todo aquel que hace la vida vana es vanidad y va a ir al Seol. Todos vamos a morir en cierto punto, tanto el sabio como el necio, pero con una diferencia de que el sabio, el que es creyente, esta persona va a ir al cielo y es una persona que ha obtenido sabiduría de Dios. Pero el hombre que es rico y ha sido una persona necia, ciertamente va a ir al infierno sin poder obtener nada de lo que él cosechó aquí en la tierra. Todo va a perecer delante de él. Regresemos otra vez al libro de Proverbios 1:8. Y habla aquí de cómo el hijo, cómo el joven tiene que seguir lo que es la sabiduría de Dios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, dice, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, dice, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen a un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de su verdad. Dios nos está dando aquí, y no es solo para el joven, sino también para nosotros, porque Dios está diciendo de que nosotros no tenemos que juntarnos con personas que hacen lo malo, con personas que derraman sangre, con personas que hurtan, con personas de que no tienen la sabiduría de Dios. Porque cómo pues una persona que tiene el entendimiento y la sabiduría de Dios va a participar con el pecado con una persona que no es salva. No es posible. Y de nosotros es el deber también de nosotros enseñar a nuestros hijos de lo que Dios dice, que ellos no anden en mal camino. La sabiduría de Dios se proclama por todas partes. Dice así en Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice Dios. En su sabiduría, Dios está diciendo que ellos tienen que volver a la reprensión de Él. Miren, cuando nosotros cometemos un error como creyentes y somos reprendidos por un error que cometemos, obtenemos sabiduría. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, porque vamos a tener un entendimiento de que no vamos a hacer otra vez lo malo que volvimos a hacer. Porque Dios nos está diciendo que nosotros no tenemos que hacer o volver a ese camino de lo malo que hicimos. La palabra de Dios nos guía a que nosotros nos apartemos siempre del mal. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que caminar un camino recto ante Dios. La palabra de Dios, cuando Dios habló con Josué, le dijo que caminara un camino recto, que no se desviara ni a la izquierda ni a la derecha, sino que mantuviera con él siempre su palabra. Vamos a ver Josué capítulo 1. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él? Josué 1, versículo 2 en adelante dice así: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates,
Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es Dios hablando con Josué. Luego dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, dice este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios habló a Josué y le dijo de la manera que él tenía que guiarse cuando él introdujera a la gente al otro lado del Jordán, cuando ellos iban a adentrar a la tierra prometida. Dios le dijo de la manera que él tenía que guiarse, que él no se apartara ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida? Dios manda que nosotros amemos a Dios con todo el corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que nosotros siempre estemos apegados a Él. Dios nos da su palabra, nos da sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos vivir una vida santa con Dios. Y muchas veces tenemos tropiezos, tenemos problemas en nuestras vidas. Muchas veces nuestras mentes nos hace desviarnos de las cosas de Dios. Y el que dice que no es mentiroso, el que dice de que nunca piensa malos pensamientos o que nunca hace las cosas que van a ofender a Dios es una persona mentirosa. Porque aún nosotros pecamos sin hacer las cosas físicamente, pero podemos pecar en diferentes cosas mentalmente. Ahora Dios manda que nosotros, con la sabiduría que Dios nos ha dado, cuando vienen esa clase de tentaciones, nosotros tenemos que orar a Dios. Nosotros tenemos que pedir a Dios de que Él nos dé un pleno entendimiento de su palabra y cómo apartar esos malos pensamientos de nosotros. Cuando estamos pasando dificultades en nuestras vidas, Dios nos da su palabra y nos guía para que nosotros podamos guiarnos en ese problema con Él, no sin Él. Los problemas que nosotros pasamos y los caminamos con Él es mejor, porque estamos nosotros dependiendo de un Dios todopoderoso que nos guía en cualquier clase de problemas que tengamos en nuestras vidas. Eso fue lo que Israel no hizo. Israel hizo lo contrario. Dios los estaba guiando por el camino correcto, pero ellos vinieron y comenzaron a molestarse. ¿Por qué Dios les estaba dando solo maná de comer en el desierto? ¿Por qué Dios no los trataba de esta manera? ¿Por qué Dios no los trataba así? ¿Por qué Dios los sacó de Egipto y ahora estaban viviendo una vida en la cual estaban sufriendo? Más ellos, en su entendimiento, ellos no se daban cuenta de que Dios estaba con ellos siempre, que era Dios el que los protegía. Nosotros tenemos que ser no igual a ellos, sino que tenemos que entender y tener esa sabiduría de que Dios es el que provee para nosotros diariamente, de que Dios es el que está siempre con nosotros. Dios nos ha dado una sabiduría y un entendimiento de su palabra para que nosotros podamos entender plenamente cómo guiarnos con Dios. Dios nos ha dado ese entendimiento y sabiduría para que cuando nosotros vengan problemas o venga cualquier clase de cosa en nuestras vidas, ir directamente a Él y orar a Dios y pedir a Dios y que Él nos dé consejo. Él nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos venir y leer de ella. Yo le digo a mis hijos, lean el libro de Proverbios.
Miren qué dice la palabra de Dios, porque habla mucho del joven, porque la palabra de Dios le dice cómo él no se tiene que apartar de Dios. Dios es el que sustenta todo. La sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado es para que nosotros podamos siempre acudir a Él y entender qué es lo que Él dice. Dice así dice como sus... No, disculpen, estaba leyendo otra cosa que no tenía que leer. Pero basado a lo que es la sabiduría, dice la sabiduría, la sabiduría implica amplitud de conocimiento, dice, y profundidad de entendimiento. Dice que son los que aporta la sensatez y claridad de juicio que la caracteriza. El hombre sabio atesora conocimiento, y si tiene un fondo al que recurrir, dice, habla sobre una persona de que ha adquirido ese entendimiento y sabiduría, y cuando hay problemas tiene un fondo, por así decir, tiene a dónde él ir para recurrir cuando está pasando problemas. Si Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría, nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos acudir y buscar auxilio de Dios, buscar enseñanza más de Dios. Dice, aunque la sabiduría es la cosa principal, el consejo es, dice, como esto: con todo lo que adquiere entendimiento. Ahora, el entendimiento que Dios nos da, dice, añade fuerza a la sabiduría. Cuando Dios nos da algo que nosotros tenemos que entender, es no solo de entenderlo y verlo, sino de entenderlo y adquirirlo. ¿Me entienden? Porque si yo veo de que Dios me está dando una base de entendimiento en mi vida, pero si yo solo leo lo que Dios quiere que yo entienda, pero si yo no lo adquiero, si yo no lo profundizo en mí, ¿de qué modo yo voy a entender? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Yo puedo leer algo que Dios dice, que Dios quiere que yo no haga, y lo entiendo, pero ¿cómo lo voy a profundizar en mi vida si yo no estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo? Por eso Dios demanda que nosotros adquiramos entendimiento y sabiduría, para que nosotros podamos entender bien lo que Dios dice. Miren, es como que si yo voy a agarrar un examen que tengo que pasar, y yo puedo estudiar, y yo aún me pueden dar la copia del examen, y yo lo puedo leer. Pero ¿qué tal si yo no lo entiendo y no meto en mí el conocimiento de lo que se está tratando el examen? ¿Será que yo voy a pasar ese examen cuando yo lo tome? Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios de izquierda a derecha. Yo puedo leer toda la Biblia, pero estoy profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios para que yo lo pueda llevar a práctica. ¿O será que solo lo estoy leyendo por leerlo? Como dije, muchas veces hemos leído pasajes bíblicos de que solo los hemos leído, pero no los hemos entendido. O creemos haberlos entendido. Pero más allá, cuando venimos a leer otra vez, nos damos cuenta lo que Dios dice. Entonces viene ese entendimiento profundo de que cómo quiere Dios de que nosotros actuemos. Proverbios 10, 13, 14. Proverbios 10, 13 al 14 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda, dice, del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Ahora, cuando dice en el versículo 13 que los labios del prudente, que en los labios del prudente se habla sabiduría, es porque cuando una persona es prudente, cuando una persona tiene un intelecto,
de sabiduría no habla por hablar. Pero el necio que no tiene entendimiento de Dios abre su boca y habla más de lo que tiene que hablar, porque no tiene conocimiento de Dios. Por eso muchas veces cuando uno habla, y me pongo yo, cuando yo hablo, tengo que fijarme muchas veces de la manera que yo hablo. Yo puedo hablar y puedo estar hablando cosas con los hermanos, pero son cosas de que no implica de que vaya a haber un grave problema, o son cosas de que en el cual estamos teniendo un tiempo agradable por hablar así. ¿Me entienden? Podemos estar hablando de X cosa, pero cuando viene a la seriedad de la palabra de Dios, cuando viene a que nosotros vamos a explicarle a alguien de la palabra de Dios, nosotros no vamos a abrir la boca como quien no sabe nada, sino que nosotros tenemos que hablar con las personas basados a la palabra de Dios. No con sabiduría humana, sino que con sabiduría de Dios. Lo que Dios nos ha dado, que nosotros entendamos y tengamos ese intelecto para hablar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento de cómo guiarnos con Dios. La sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros no hay que tomarla en vana. La sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros es para que nosotros nos guiemos bien en nuestras vidas. Porque cuando yo sé que en el entendimiento que Dios me ha dado, y Dios me manda a que yo no haga algo malo que no va a agradar a Dios, Dios me dio ese entendimiento ahora y yo tengo que parar y no hacerlo. Ahora, si yo no he entendido plenamente la palabra de Dios, y yo pienso de que, como dicen, me voy a salir con la mía, ¿me entienden? No es de esa manera que Dios quiere que vivamos, sino que Dios demanda de que nosotros tengamos ese pleno conocimiento. El entendimiento fortalece la sabiduría de otra manera. Por ejemplo, una persona puede, dice, obedecer cierto mandato de Dios debido a que reconoce lo correcto de tal obediencia, ¿verdad? Otra vez lo voy a leer. Dice, el entendimiento fortalece la sabiduría de otras maneras, dice. Por ejemplo, una persona puede obedecer cierto mandato de Dios debido a que reconoce lo correcto de tal obediencia, y ese es un proceder sabio. Pero si verdaderamente entiende la razón de tal mandato, el buen fin que persigue y los beneficios que se derivan de él, su firme determinación de continuar en ese proceso sabio, se verá fortalecido en gran manera. Ahora, lo que está diciendo aquí es que si en realidad entendemos, si tenemos ese razonamiento de entendimiento de ese mandato que Dios dejó, nos va a fortalecer en gran manera. Si Dios nos manda que vivamos una vida santa como Él es santo, hay que vivir una vida santa como Él es santo. Si Dios quiere que nosotros siempre estemos apegados a su palabra, que nosotros seamos obedientes a su palabra, eso nos va a llevar a que nosotros vamos a fortalecer nuestro entendimiento en gran manera. Muchas personas se desvían de todo lo que es la palabra de Dios, y como dije en el libro de Proverbios, Dios da dos ejemplos. Dios habla del entendido y de la persona que no es entendida. Proverbios 3, 1 en adelante dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión.
ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora Dios, cuando habla aquí que dice que atar sus leyes, habla sobre Israel de la manera que ellos tenían que guardar la ley para que esa ley no se les olvidara a ellos. Aún podemos ver hoy en día mucho judío que va al muro de los lamentos y si ustedes pueden ver, traen aquí atado una rienda de cuero hasta el brazo y traen en la frente la ley escrita y amarrada. Pero para ellos ciertamente están viviendo bajo la ley en un proceso que ya pasó. Ahora vivimos bajo la gracia. Ahora vivimos por el perdón que Dios nos da por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser necios en nuestro diario vivir, sino que nosotros tenemos que atar esa obediencia en nuestro corazón con Dios. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría. Hay que fiarnos en Él porque es Dios el que nos guía a nosotros diariamente. Reconócelo en todos tus caminos y Él te enderecerá, dice, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros creemos tener la verdad y la razón, nosotros tenemos que pausar y ver si en realidad nosotros estamos actuando correctamente. Porque cuando nosotros o el hombre se apoya en su propia sabiduría, falla. Pero si nosotros nos apoyamos en la sabiduría de Dios, en lo que Dios manda que nosotros hagamos, vamos a vivir una manera bien. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios que ha sido proveída para nosotros. La palabra de Dios que nos ha sido dada es para que nosotros la entendamos y tengamos ese plano conocimiento de su palabra, porque es refrigerio para nuestros huesos. Cuando nosotros estamos pasando diferente clase de problemas en nuestras vidas, viene ese refrigerio. Viene esa medicina a nosotros. Yo me acuerdo un tiempo cuando yo estaba pasando X problemas en mi vida y me llegó una cita de corte de que ese problema había sido hace como 15 años atrás. Y me llegó la cita. Y me dijeron, Arturo, vas a tener que ir preso por tanto tiempo. ¿Y qué pasó? Si yo ya no estoy viviendo esa clase de vida que antes llevaba. ¿Qué fue lo que sucedió? Y una semana antes de ir a corte, yo me acuerdo que fui a trabajar hasta San Francisco y en el camino me paré y me fui a un muelle. Y estaba yo hablando y estaba pensando, ¿qué fue lo que sucedió? Si yo hice todo lo que tenía que hacer bien para que los papeles en la corte terminaran bien. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora me quieren dar hasta 10 años de prisión? Dije yo, no, esto no es correcto. ¿Qué pasó? Y me puse a analizar y a ver qué era lo que había pasado. Y estaba yo pensando en mi razonamiento, pero luego dije yo, no, yo tengo que pedirle a Dios. Y tiene que ser Dios el que me va a ayudar en esto. Porque que yo me acuerde, yo todo lo hice bien. Y luego vine yo y yo me puse a orar. Y saben que el día que fui a corte, yo le pedí a Dios, porque yo no agarré abogado. Y ellos me estaban dando un abogado y yo les dije, no, si yo estoy aquí porque yo soy inocente. Pero yo pedí a Dios y le dije, ayúdeme, sea usted el que aboga por mí. Porque cuando uno hace lo correcto, no tiene temor de que uno pague por algo que es incorrecto. Saben que el problema era de que una persona dentro de la corte no había hecho su trabajo. Y por esta persona que no hizo su trabajo, yo iba a ir a prisión. Pero saben que durante ese proceso, esa semana que yo iba a ir a corte, al principio yo me afligí. Pero luego vine yo y dije, no,
yo soy creyente y yo tengo que pedirle a Dios y yo tengo que apoyarme en Dios. Y cuando ya faltaban 3 días para ir a corte, yo estaba tranquilo en todo. No estaba afligido, no estaba angustiado, sino que yo puse toda mi fe en Dios. Y yo pedí a Dios. Y yo dije a Dios que fuera Él el que se encargara de ese problema. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que Él es medicina y es refrigerio en nuestros huesos, cuando Él dice que nosotros tenemos que seguir su camino, Él nos va a proteger si nosotros caminamos rectamente con Dios. Porque si a alguien se le está acusando injustamente, tenemos un Dios poderoso que es verdadero en todo. Amén. Y ese Dios es el que nos va a cuidar. Si nosotros tenemos ese pleno entendimiento de la palabra de Dios, si buscamos, como dice en Proverbios 1, si buscamos la sabiduría y conocemos la doctrina y tenemos la prudencia, la justicia, el juicio y equidad, Dios siempre va a estar con nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de esa balanza que Dios pone, fallamos. ¿Me entienden? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida en equidad. Una vida, equidad quiere decir que sea prosperada bajo su palabra. Si nosotros tenemos ese pleno entendimiento de su palabra, nosotros vamos a caminar rectamente. Por eso Dios habla al joven y Dios le dice al joven de la manera que se tiene que guiar. Dios habla a la mujer y le dice a la mujer de la manera que se tiene que guiar. Dios habla al hombre de la manera que se tiene que guiar. Si nosotros tenemos ese pleno entendimiento de la palabra de Dios, y como dije, si nosotros verdaderamente tenemos ese conocimiento, dice, en el corazón de lo que es el mandato de Dios, vamos a caminar en una vida bien. Pero si nosotros no tenemos ese entendimiento de Dios y ese conocimiento de la palabra de Dios, vamos a caer. Vamos a ser faltos de entendimiento de su palabra. Vamos nosotros entonces muchas veces, y es cuando viene el problema, de que hay personas de que cuando no tienen ese pleno entendimiento de la palabra de Dios, comienzan a desviarse de las cosas de Dios. Porque ellos ya no vienen a razonar más conforme a la palabra de Dios, sino que vienen a razonar más conforme a el entendimiento propio de ellos y lo que es el mundo. Y ellos comienzan a flaquear en lo que es la doctrina de Dios y la palabra de Dios. Y ellos comienzan a desviarse hasta que llega un punto donde ellos ya no se congregan para oír de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es así. En todo nuestro caminar, en todo lo que nosotros hagamos, Él es primero. En todo lo que nosotros planeemos hacer, Él es primero. Cuando yo me despierto en las mañanas, Dios es primero. Cuando yo me acuesto, Dios es primero. Cuando yo voy a comer, Dios es primero. Cuando yo voy a caminar, Dios es primero. Él es primero en todo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo. En todo lo que nosotros hagamos, Dios es primero y tenemos que darle gracias a Dios en todo. Tenemos ese pleno entendimiento de que Él es el que nos ha dado vida eterna. De que por medio de Él nosotros ahora vamos a ir al cielo. Dice que Él nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Ahora vemos un Dios todopoderoso, aquel que nos guía diariamente. Si nosotros vamos a emprender cualquier clase de negocio, cualquier cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas, Él es primero. Todas las primicias son para Dios. Nosotros tenemos que estar siempre desapegados a Dios y su palabra. No hay que desviarnos. Dios mandó a Josué de que no se apartara a su diestra y a siniestra, que caminara un camino recto. Y saben que Josué llevó la gente al otro lado. Josué hizo lo correcto ante Dios. Y aún él les dijo
al pueblo de Israel, que quienes iban a obedecer a Dios, porque Él dijo, mi casa y yo serviremos a Dios, de la manera que Él siempre lo hizo cuando Él guió a todo el pueblo a la tierra prometida. ¿Qué tal nosotros? ¿Vamos nosotros a vivir una vida correcta? ¿Vamos a vivir una vida basada con sabiduría y inteligencia de Dios? ¿Vamos nosotros a guiar nuestra casa de la manera que Dios quiere? Si nosotros no tenemos sabiduría de Dios, hay que pedir, porque si le pedimos a Él, Él nos va a dar conocimiento de su palabra. Todo lo que le pidamos a Él, Él va a proveer para nosotros. Pero si nosotros creemos que sabemos más que Dios, estamos mal, porque entonces vamos a fallar. Vamos a orar. Padre, le doy gracias de saber de que usted es el único que nos puede guiar en esta vida, conforme a su palabra. Usted nos ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos entender y vivir una vida santa, vivir una vida correcta, sabiendo de que tenemos estragos en nuestras vidas, sabiendo de que pasamos problemas muchas veces que nos quieren desviar de usted, pero si tenemos esa plena sabiduría de usted, que solo con usted vamos a caminar rectamente, es lo que nosotros queremos. Ayúdenos pues a que nosotros seamos obedientes a usted y que vivamos una vida santa como usted es santo. Gracias le damos en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos en la escuela dominical.